¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver un ejercicio de estadística. Son de los temas básicos de esta área de las matemáticas. Vamos a calcular la media, la mediana, la moda y hacer una tabla de frecuencias de datos no agrupados. Recuerden que los datos agrupados es cuando están, digamos, de una manera sueltos, es decir, no están en intervalos. ¿Qué vamos a ocupar para el cálculo de media, mediana y moda? Prácticamente operaciones muy básicas, sumas, divisiones. Ahora, ¿dónde hay que tener mucho cuidado? Principalmente en las sumas, porque al hacer varios los números o los datos que vamos a manejar, si lo hacemos manualmente, la tendencia es que podemos tener algún error. Yo te recomiendo que hagas la suma una vez, la vuelvas a hacer y verifiques precisamente que te da el mismo resultado. También te puedes auxiliar con alguna hoja de cálculo para hacer principalmente la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias también la vamos a hacer con datos no agrupados, en la que tenemos que contar la frecuencia con la que aparecen dichos datos. La estadística, ¿dónde la vemos? La vemos principalmente en secundaria, la comenzamos a ver, en bachillerato y en la mayoría de las licenciaturas se ocupa la estadística. Entonces es un área de las matemáticas que prácticamente la vamos a ver en la mayoría de los niveles educativos. Bueno, pues vamos a ver el video. Vamos con el ejercicio de estadística. Y dice, las calificaciones finales de matemáticas de 40 estudiantes del CEBETIS 30 son los que están aquí en esta tabla. Son 40 alumnos. Entonces hay que calcular la media, mediana, moda y hacer la tabla de frecuencias sin agrupar. Vamos primero con la media. ¿Qué hay que hacer para la media? Hay que sumar todos los datos, que nos daría 3004, la suma de todos los datos, y dividirlo entre el número de datos. El número de datos son la cantidad de elementos que tenemos, es decir, los 40. Al hacer esa operación nos resulta 75.10 la media, o lo que comúnmente llamamos promedio, 75.10. Ahora vamos con la mediana. ¿Qué tenemos que hacer para la mediana? Lo primero es ordenar los datos de menor a mayor. Aquí ya aparecen todos los datos ordenados de menor a mayor, que son estos. Si observan, no importa que se repitan algunos números, hay que colocarlos también como sucede 55, 55, 77, 77, hay que colocar todos. Ya que los tenemos ordenados, lo siguiente es ir eliminando los números desde los extremos, es decir, hay que eliminar o cancelar el primero, el último, el segundo, el penúltimo y así sucesivamente, de tal forma que nos van a quedar en este caso dos números, que es el 74 y el 75. Entonces la mediana sería el promedio de esos dos números. 74 más 75 entre 2 nos resulta 74.5. Si observan, el valor de la mediana no es el mismo que el valor de la media. En algunos casos sí te puede dar igual, pero en este ejemplo no es exactamente lo mismo. Ya que tenemos la mediana, vamos ahora con la moda. Y nos vamos a ayudar también de que ya habíamos ordenado los datos de menor a mayor. Y lo único que hay que encontrar es el valor que se repite más. Por decir, 55 y 55 está dos veces, 77 y 77 está dos veces. Sin embargo, el 70 está una, dos, tres, cuatro veces. Esa sería la moda de esa serie de datos, la moda. Podemos tener dos modas, sí, podemos tener dos modas, podemos tener tres valores como moda o cuatro valores. En este caso nada más es un solo valor, la moda, que sería 70. Si observan, tampoco es igual a la media y a la mediana. Ahora vamos a hacer la tabla de frecuencias. Bien, la tabla de frecuencias te la puedes encontrar en algunos libros, más o menos así, con fórmulas, con identificación muy matemática. Pero vamos a ver cómo se hace precisamente la tabla de frecuencias. Lo que hay que hacer es colocar los datos aquí, pero ya no colocamos todos. ¿Qué vamos a hacer? Si se acuerdan, en el caso de la moda, teníamos que el 70 está 1, 2, 3, 4 veces. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a colocar el 70 y la frecuencia va a ser el número de veces que aparece ese número. Por decir aquí, 4 veces aparece el 70.
2 veces aparece el 74, 2 veces aparece el 75. Te puedes auxiliar del Excel para eliminar los datos que se repiten y en automático te va a dar precisamente esta columna, o también lo puedes hacer a mano, ir contando precisamente los datos. Ejemplo, si tú tienes aquí, dirías 45 una vez, 49 una vez, 52 una vez, 55 2 veces, y los vas colocando aquí. 45 una vez, 49 una vez, 52 una vez, 55 2 veces, aquí están. Así es como llenas la columna de frecuencia absoluta. Ahora vamos con lo que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hay que hacer aquí en esa columna? Este primer valor lo pasamos para acá. Y en la siguiente fila vamos a sumar este con este. Es decir, 1 más 1 nos da 2. Más 1 nos da 3. Más 2 nos da 5. Más 1 nos da 6. Más 1 nos da 7. Más 1 nos da 8. Más 1 nos da 9. Más 2 nos da 11. Y así nos vamos a seguir precisamente hasta el último valor, que sería el 40. ¿Cómo podemos checar si vamos bien? ¿Se acuerdan que son 40 datos? Entonces, en nuestra primera columna de frecuencia absoluta, nos tiene que dar aquí toda la suma, un total de 40. En la columna de frecuencia absoluta acumulada, conforme se van acumulando, tenemos que llegar precisamente al número 40, que son los datos. Y así es como llenamos esa columna. Ahora vamos con la otra columna, que es frecuencia relativa. ¿Qué hay que hacer aquí en la frecuencia relativa? Si se fijan, aquí indica que hay que hacer una división. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir precisamente la frecuencia absoluta, es decir, 1 entre el número de datos. 1 entre 40. Vamos a apoyarnos con la calculadora y entonces tenemos que es 1 entre 40. Eso nos da 0.025 y ese valor lo colocamos aquí, 0.025. En la siguiente sería 1 entre los mismos 40, 0.025. Vamos a hacer este del 2. Sería 2 entre 40 y nos da 0.05. Aquí está, 0.05. Aquí le puse hasta 3 números después del punto. Si se fijan, son puros con decimal, frecuencia relativa. Cuando llegamos hasta el último valor y sumamos toda la columna esta de frecuencia relativa, es decir, esta suma completa, toda la columna nos tiene que dar la unidad, esta que está aquí. Y es otra forma de ir corroborando que vamos bien. Vamos con la última columna, frecuencia relativa acumulada. Si observan, relativa acumulada es muy parecida a absoluta acumulada. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hicimos anteriormente. Este lo pasamos para acá. Después sumamos este de aquí, es decir, 0.025 más 0.025 es 0.050. Más 0.025 es 0.075. S más 0.050 es 0.125 y así sucesivamente vamos llenando esta columna de frecuencia relativa acumulada, de tal forma que al final pues tenemos que llegar a la unidad. Si observan, no es muy difícil hacer la tabla de frecuencias, nada más hay que tener cuidado con las operaciones que son muy simples, prácticamente divisiones es lo más que te vas a encontrar para armar la tabla de frecuencias. Y así es como calculamos la media, la mediana, la moda y nuestra tabla de frecuencias de datos no agrupados. ¿Qué quiere decir no agrupados? Que aquí nos aparece nada más un solo dato. Cuando los agrupamos tenemos aquí un intervalo. En este caso, como no están agrupados, vienen solos los datos. Bien, pues hasta aquí el video. Nos estaremos viendo en el siguiente. Hasta luego.